buenas noches, bienvenidos al tiempo de entrevista aquí en Canarias al Día, en Mírame Televisión. Hoy vamos a hacer un pequeño paréntesis entre todas esas entrevistas políticas que estamos teniendo un poco en la resaca electoral del pasado 28 de mayo y ya de cara mirando a las próximas elecciones generales del 23 de julio. Queremos hacer un parón porque hay muchas realidades sociales que hemos tratado aquí en esta mesa, en este programa, y una de ellas fundamental, es la situación por la que pasan muchas personas mayores, personas dependientes, ante los agujeros que tiene un sistema del derecho a la protección social muy potente que tenemos en España, a raíz también del desarrollo de normativa europea, pero que en la práctica, pues hace agujeros y deja, por ejemplo, imágenes como las dificultades que tienen muchas personas, miles de personas, por ejemplo, en la isla de Tenerife, más de 3.000 personas, para tener acceso a los recursos públicos de residencia o de asistencia y de atención personalizada. La realidad es que nosotros hemos abogado muchas veces por el desarrollo de una figura, la de la asistencia personal, que desde una asociación como ACUFADE lleva mucho tiempo peleando para conseguir que sea realmente una realidad en Canarias, que se desarrolle, que aumente en este caso su implantación, que hasta ahora ha sido bastante escasa en las islas. La realidad es que hace unos días, el pasado 30 de mayo, se publicaba en el Boletín Oficial del Estado un acuerdo del Consejo Territorial Nacional en el que por primera vez se aprobaba la regulación de la asistencia personal dentro del sistema de autonomía y de atención a la dependencia. Esto es un avance muy importante y hoy nosotros vamos a conocer un poco por qué es importante esa asistencia personal. Vamos a hablar con una persona con la que ya hemos hablado en otras ocasiones, que es Fran Delgado, que como saben es un vecino del norte de la isla de Tenerife, que tiene un problema de salud, tiene una atrofia muscular que le impide tener una vida completamente independiente, pero que es uno de los grandes impulsores de un proyecto como una asociación como ACUFADE, de la instauración de la asistencia personal, porque ya hay incluso estudios que demuestran que la asistencia personal mejora la calidad de vida y la independencia de muchas personas. Para hablar también de todo esto, y nos acompaña en el plató Manuel Hernández, que es profesor de Trabajo Social de la Universidad de La Laguna y que además es doctor por esta universidad con una tesis llamada Vida Significativa y Recursos Personales y Sociales, que presentó en el año 2016 y que sabe bastante de la asistencia personal y nos va a ayudar un poco a entender por qué es importante este tipo de atención en un momento en el que el sistema, como decimos, genera muchísimas preguntas y muchísimas necesidades de que haya una verdadera voluntad política a afrontar esta situación. Manuel, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, David. La verdad es que son muchísimas las preguntas que a bote pronto nos pueden venir. Antes de saludar a Fran, me gustaría un poco contigo explicar el concepto de asistencia personal. ¿Por qué es importante? ¿Cómo puede ayudar al desarrollo de esa vida independiente de tantas personas dependientes, de personas mayores, de personas que necesitan esa atención personalizada? Las personas mayores, las personas dependientes, las personas con discapacidad quieren vivir en su casa, quieren seguir teniendo contacto con su barrio, con sus vecinos, quieren desarrollar una vida normal. No desean, en la mayoría de los casos, estar almacenados en un macrocentro. Es un derecho humano poder decidir, poder ser autónomo, poder tomar decisiones en aquellos aspectos que tienen que ver con tu propia vida, ¿no? El estudio que acabamos de realizar demuestra que tiene beneficios a nivel psicológico y social enormes y además se produce un retorno económico. Invertir en empleo de calidad, contratando asistentes personales, ayuda también a reactivar la economía de Canarias. Al final, beneficios sociales, beneficios económicos, pero ¿por qué esto mejora, digamos, esos resultados de los que hablaba? Mejora esa independencia, mejora esa salud, digamos, de las personas que al final reciben una asistencia personal, a diferencia de ese modelo tradicional que es el de la residencia, en el que, un poco se pierde esa autonomía, ¿no?, que es la base de todo lo que estamos hablando. El asistente personal tiene un estrecho contacto con la persona que es asistida, escucha cuáles son sus necesidades, sus deseos, lo acompaña, por ejemplo, a hacer gestiones, a tomarse un café, a salir de su propia casa. Piensen que el ejemplo de Fran estuvo hace un año, me resultó terrible oírle que durante todo el año solo había salido 2 veces de su habitación. Entonces, el hecho de que haya una persona que es una extensión tuya, que de algún modo te ayuda a llevar una vida lo más independiente posible, respetando lo que son tus decisiones, respetando tu autonomía, tu capacidad de autodeterminación, tu derecho humano
a elegir la vida que tú deseas llevar, es fundamental, ¿no? Combate la soledad, ayuda a que la persona pueda desarrollar su plan de vida, pueda tener iniciativa, pueda formarse, pueda trabajar incluso en algunos aspectos. Me refiero sobre todo cuando hablamos de un joven que puede tener una discapacidad, ¿no? Fran, por ejemplo, es para mí una persona que puede ser un excelente asesor para otras personas que tienen dificultades y tienen problemas. Es un ejemplo para mí enorme de lo que es ser resiliente, de lo que es tener un propósito en la vida, de lo que es luchar por tus derechos. ¿Se alarga la vida de estas personas? Se alarga la vida. O sea, el estudio lo que demuestra es que hay diversos estudios que demuestran que estar en un macrocentro acorta la vida. Y en cambio, llevar una vida lo más normalizada posible, en tu casa, con tu familia, con su madre, por ejemplo, en este caso, que es una señora ya mayor, que está la pobre intentando ahí sacar adelante a su propio hijo, ¿no? Con sus vecinos, recibiendo a los amigos, etcétera, etcétera, pudiendo desarrollar una vida en la que este hombre tiene derecho también a irse a tomar un café a una terraza. ¿Por qué no? O ir a una exposición de pintura, o ir al cine. Entonces, poderle dar todas las posibilidades del mundo para que puedan desarrollar una vida normalizada es un ejemplo para todos nosotros, también para las personas que, digamos, no tienen discapacidad o no tienen dependencia, de, caray, si esta persona que tiene tantos obstáculos y lucha por sus derechos, ¿qué no debo hacer yo? Que me encuentro, digamos, a lo mejor en unas condiciones físicas mejores, ¿no? Alarga la vida, mejora el bienestar, mejora claro, la satisfacción. Un poco la verdad es que escuchándote, ¿no? Y dándole una pensada, la sensación es que al final lo que se persigue con modelos como el de la asistencia personal es que una discapacidad no acabe con el resto de capacidades que tiene la persona. Y yo entiendo que, escuchándote, claro, al final, si encerramos a una persona en un centro, si le privamos de tener la libertad y la autonomía de poder salir, de poder tener incluso, pues, disfrutar de una vida cultural, de cuestiones que de otra manera a lo poder mejor viajar, no podría, de poder viajar. Yo entiendo que al final incluso ahí se puede seguir desarrollando las capacidades de esa persona en otros ámbitos, ¿no? Total, mira, Fran es psicólogo. Fran perfectamente podría asesorar a un montón de gente que tiene dificultades en la vida. Él es, ya vuelvo a repetir, un ejemplo vivo de una persona que es fuerte, que es resistente, que es resiliente, que es capaz, digamos, de tener un propósito, un sentido en la vida. Entonces yo creo que a mí me parece que el ejemplo de Fran y de otras personas que están en una situación similar, lo que a los demás nos anima es a seguir peleando, a seguir luchando y a construir un mundo mucho más igualitario, más diverso, donde aceptamos, coño, que todos no tenemos las mismas, digamos, posibilidades, ¿no? Sin duda. Bueno, vamos a aprovechar para saludar a Fran Delgado. Como digo, ya hemos hablado con él en otras ocasiones, lo ha nombrado muchas veces Manuel Hernández, porque la realidad es que Fran se ha convertido sin duda en un impulsor del derecho a la asistencia personal, pero sobre todo en un ejemplo también, pues, para muchas personas con discapacidad que necesitan, en este caso, pues, conseguir tener una vida plena, tener una autonomía que de otra manera el sistema hasta ahora parece que no termina de conseguir desarrollar esas posibilidades, ¿no? Fran, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta entrevista. Hola David, hola Manuel. La verdad es que, bueno, estabas escuchando a Manuel. Manuel te tiene mucho aprecio y te admira, te considera... Fran. Te considera... Manuel es un amigo que le conozco hace muchos años ya. Te considera un ejemplo a seguir, Fran. La verdad es que es muy importante un poco el Quisiera, perdona, saludar también a la madre. Sí, bueno, pues saludamos a la madre. Saludos a Charo. Vamos a saludar a Charo, que seguro que está por ahí acompañando a Fran. Fran, cuando escuchas a Manuel, cuando escuchas esa, digamos, visión que tienen de ti, ¿qué sientes? ¿Por qué consideras que es importante en este caso, bueno, pues ese esfuerzo, ese trabajo que estás haciendo para visibilizar las necesidades de muchas personas que, como tú, pues están buscando una mejor atención social, en este caso una asistencia personal? Yo veo que mi colectivo, el de los grandes dependientes, por lo menos aquí en Canarias, no se mueve. Y tenemos que darle el do de pecho, porque si esperamos por los políticos, acabamos todos encerrados en residencias. Evidentemente ellos no van a mover un dedo, tenemos que hacerlo nosotros. Y lo que sí me da rabia es que veo que nuestro colectivo no hace nada, que está muy dividido porque hay muchas asociaciones diferentes que parece que lo único que hacen es darse puñaladas unas a otras. En cambio,
todos los días vemos por la tele otros colectivos que sí están unidos y que tienen mucha fuerza. Y el nuestro, el de los grandes dependientes, pues yo veo que no pinta nada. La verdad es que y sí que hace falta esa unidad, Fran, porque al final son muchas las demandas, las necesidades que tienen. Empezamos un poco esta entrevista recordando lo que ocurría el pasado 24 de mayo, cuando en el Consejo Territorial se publicaba en el boletín el 30 de mayo, se aprobaba por primera vez esa regulación de la asistencia personal, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, porque esto es algo que ustedes llevan luchando, pero nos gustaría que nos explicara, Fran, por qué es importante y qué crees que puede cambiar a partir de ahora que ya se ha conseguido dar este paso. Yo creo que es importante porque a nivel nacional se muestra la importancia de la asistencia personal, pero hay un error muy importante y es que deja la regulación de la asistencia personal a las autonomías. Es decir, unas comunidades autónomas tendrán asistencia personal y otras no. Y las que los tengan, pues evidentemente tendrán distintos modelos porque no hay ninguna regulación para que todas sean iguales. Así que, David, yo creo que queda mucho que hacer por hacer porque realmente sí, está bien que a nivel nacional pues se reconozca la importancia, pero luego a nivel autonómico tenemos que seguir luchando porque ya te digo que los políticos, si es por ello, no van a mover un dedo. Al final sí que es verdad que esas diferencias se aprecian incluso ahora, porque la realidad es que hemos visto cómo hay diferencias por comunidades autónomas entre las que han tenido voluntad de aplicar un sistema de asistencia personal y las que no. Por ejemplo, tenemos este cuadro que son las fuentes del propio ministerio y ahí vamos a ver esos datos, ¿no? En los que pues vemos cómo, mientras que hay comunidades como Castilla y León y el País Vasco que sí que han destinado recursos a la asistencia personal, vemos como hay un número importante de beneficiarios y, sin embargo, en Canarias nos encontramos con que el número de beneficiarios hasta por lo menos 2021, que es el último dato oficial que se publicaba en este cuadro, era cero personas. O sea, claro, al final aquí hay una diferencia entre comunidades autónomas que depende de la voluntad política. Y, Fran, yo te quería preguntar por qué crees que en Canarias, incluso porque al final esto ya hace 20 años del primer Congreso Europeo de Vida Independiente, lo de la asistencia personal no es algo que se haya inventado antes de ayer. ¿Por qué crees que en Canarias, incluso gobernando diferentes partidos políticos en el área de políticas sociales, tanto de derechas como de izquierdas, como de diferentes ideologías, por qué nunca se ha terminado de dar un impulso a la asistencia personal? Yo también me he hecho esa pregunta muchas veces y mi única conclusión es porque, como te decía antes, el colectivo de los grandes dependientes no pintamos nada. Así de duro, no pintamos nada. No les importamos, solo para las elecciones. Nos vienen tocando por las casas para que les votemos, pero el resto del año no pintamos nada porque no me explico otra razón. No me explico otra razón. La verdad, Manuel, es que escuchando... Porque ellos, sí. Dime, Fran, porque dime. ellos, perdón, David, escriben la excusa de que la asistencia personal es cara. No, señores, es mucha más barata que la institucionalización. Hablar, Fran, si te parece, de cómo funciona un poco el sistema de la asistencia personal para intentar acabar con algunos mitos en cuanto a que, por ejemplo, es cara o no. Un poco también siguiendo un poco esta regulación vemos cuál es la idea de funcionamiento, más allá de que sean las comunidades autónomas las que tengan que desarrollarlo en cada caso. Pero, Manuel, escuchando a Fran, hay una cosa que nos puede llamar la atención, es decir, no importamos, los grandes dependientes no importamos, ¿no? Es un poco lo que viene a decir Fran. Pero al fin y al cabo, todos antes o después tenemos que batallar con la dependencia, ya sea por enfermedad, por discapacidad, por personas, por el envejecimiento de la población, ya sea nuestra propia carne o la de las personas que nos rodean. ¿Por qué crees que existe esa falta de solidaridad en ese sentido? Sí, estamos viviendo tiempos difíciles donde se pierde un poco la sensibilidad, ¿no? Y donde nos olvidamos con mucha facilidad de que el dolor humano existe. El dolor está presente a lo largo de nuestra vida y nos rodea a nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos van pasando también por esas etapas, ¿no? Vamos a una sociedad cada vez más envejecida, va a aumentar el número claramente de dependientes y o articulamos un sistema realmente que atienda a estas personas o realmente vamos a tener muchos problemas colaterales, porque cuando no se soluciona un problema surgen nuevos problemas, ¿no? Y la verdad pura y dura, y en eso coincido con lo que dice Fran, es que ya hay suficientes estudios que demuestran que se producen retornos económicos. Cuando se construye una economía a escala humana, una economía que se preocupa por
por las necesidades reales, no ficticias, sino las necesidades reales de los seres humanos, surge de forma, digamos, casi sorprendente, una nueva manera de entender las relaciones económicas, que son, digamos, rentables, que muestran su rentabilidad. Por cada euro que se invierte en atención a la dependencia, se generan 3, digamos, de retorno. Entonces, hay estudios que están, de algún modo, indicando cuál puede ser el camino. Abrámonos a la posibilidad de que, bueno, ensayemos nuevas fórmulas de atención, abrámonos a que figuras como la del asistente personal pues se pongan en práctica, ¿no? De hecho, le hemos ofrecido al Gobierno de Canarias, a la Dirección General de Discapacidad y Dependencia, el que se acredite a CUFADE para poder prestar estos servicios de forma normalizada. Hemos hecho ya un ensayo durante 2 años y la verdad pura y dura, y están los datos ahí para demostrarlo, que es una figura que da resultados, que genera empleo, que mejora el bienestar, la satisfacción, la calidad de vida de las personas dependientes. Es muy importante, es que acabas de nombrar algo que un poco yo leyendo la regulación, que es fundamental dejar claro, es decir, no cualquier persona puede estar acreditada, lógicamente, para prestar las tareas de asistencia personal, pero sí que es verdad que obviamente hay un marco, una regulación que especifica que hay unos criterios que cumplir. Al final estamos hablando de que hay que prestar un servicio de calidad y que tiene que estar acreditado por profesionales o por personas que cuanto menos, bueno, tengan experiencia en el cuidado. En ese acuerdo del Consejo Territorial se establece, digamos, unos mínimos de formación que deben, digamos, tener las personas que se dediquen a la asistencia personal. Nosotros, en el convenio que hemos firmado entre la Universidad de La Laguna y ACUFADE, se establecía, digamos, un paquete de formación mucho más completo. Creemos que el que se propone en el Consejo Territorial no es suficientemente ambicioso, pero bueno, es un comienzo. Yo lo saludo con mucho optimismo. O sea, creo que el hecho de que el Consejo Territorial haya establecido ese acuerdo el 15 de mayo, creo que fue, hace muy poquito, sienta ya un precedente para todo el país. O sea, a partir de ahora, Canarias no va a poder decir nosotros no vamos a hacer nada en este terreno, ¿no? Y yo espero y confío, soy optimista en ese sentido, de que pueda poco a poco irse abriendo un horizonte un poco de mayor esperanza, ¿no? Nosotros como medio de comunicación nos tenemos que apuntar la tarea, y lo vamos a hacer, de preguntarle también, lógicamente, por cierto, ahora que hay un cambio político, bueno, con más motivo, ¿no?, de preguntar por esa hoja de ruta que va a tener Canarias obligatoriamente que llevar a cabo. Veremos con cuánto interés o no, con cuánta voluntad, porque eso marcará un poco la velocidad y los tiempos de este proceso, pero vamos a preguntar, lógicamente, porque eso es fundamental. Pero decía Fran, una de las cosas que se suelen asegurar para decir que no a la asistencia personal por parte de la administración es que es cara. Claro, yo pensando un poco en ese modelo, frente al que al final un poco viene a solucionar los problemas que genera, que es el del modelo residencial, construir infraestructuras para dar a atender a la alta lista, a la alta demanda que existe con la lista de espera y los datos que hemos comentado, cuesta muchos millones de euros. O sea, ¿realmente es tan cara la asistencia personal, Fran? No, perdón. No, Manuel sabe de estos datos más mejor que yo, pero no, porque además, si contratas tú al asistente personal o a través de una asociación que se da de alta en la seguridad social, que tú, por ejemplo, con tu asistente sales por ahí a tomar algo, vas al cine, es decir, tú estás generando riqueza. Algo que no sucede en la residencia, es decir, en la residencia el pastón que te cuesta al Estado tenerte allí metido, pues es importante, porque claro, tienes que tener un fisioterapeuta, me imagino, los auxiliares que te bañan, que te sientan, es decir, todo eso cuesta dinero. Quisiera añadir una cosa al respecto, y es que ¿cuánto cuesta una depresión? Si tú estás en un centro, en un macrocentro, se disparan las tasas de depresión. Eso está demostrado ya. Aumentan las tasas de ansiedad, aumentan las enfermedades mentales, aumentan los suicidios. Eso cuesta dinero, ¿no? Aumenta el sedentarismo, aumenta las enfermedades cardiovasculares, porque además la alimentación habría que analizarla también. Ya no es solo el tema del sedentarismo, sino de la mala alimentación. Aumenta, digamos, toda una serie de problemas
colaterales que genera, digamos, la masificación, la institucionalización. Hay muchos estudios, otro día si quiere, con mucho placer, podemos hacer un recorrido de algunos de ellos, para poner sobre la mesa lo claro que es que este modelo, el modelo preventivo, el modelo, digamos, personalizado, el modelo, digamos, humanista, ayuda a que la gente mejore su bienestar, su nivel de felicidad, de autonomía, de desarrollar una vida normalizada, de contribuir económicamente al desarrollo económico de su barrio, de su municipio, Yo etcétera. creo que das en una clave también cuando dices que es un modelo más humanista, más humanitario, digamos. O sea, al final, Fran, por ejemplo, en tu caso, tú como persona afectada, como persona demandante de este tipo de servicios, ¿a ti te mejora? Cuéntanos tu caso. ¿Tú consideras que es mejor para tu calidad de vida, que es recibes un trato más humano con un asistente personal que no con un modelo, por ejemplo, de residencia como el habitual? Claro, mira, gracias a Mari, la asistente personal que tengo, asistente personal del proyecto piloto, pues he podido salir de mi casa, que porque llevaba metido en mi cuarto años y solo salía para ir al hospital. Gracias a Mari, pues he podido sacarme el DNI, porque tenía problemas para que vinieran a mi casa a renovármelo. Con Mari me ayuda en el papeleo. Es decir, son muchos los aspectos que gracias a ella he podido salir adelante. Al final esto se presenta, es una prestación económica, Manuel, y yo creo que aquí es importante también que expliquemos que tiene que haber un principio de equidad, es decir, que evidentemente quien no tenga recursos tenga cubiertas esas necesidades, y quien tenga muchos recursos un poco se puede fomentar un copago, entiendo, ¿no? Es un poco el modelo que está presentado. Cualquier otro servicio, claro, depende un poco de tu situación económica, ¿no? De tu disponibilidad, de tus posibilidades. Obviamente una persona que tiene altos ingresos pues tendrá que contribuir de algún modo, ¿no? Las personas que están en una situación, digamos, más difícil a nivel económico, pues obviamente para eso están los impuestos. Los ciudadanos libremente decidimos poner una parte de lo que son nuestros ingresos para que se puedan atender una serie de necesidades sociales, ¿no? Lo que pasa es que al final también nos ocurre mucho con la dependencia, ¿no? La gente acaba un poco cansada de toda la burocracia, vamos a decirlo así, Terrible. de la lentitud de la administración, de lo complicado que es, de cómo hay que resolver un montón de cuestiones que incluso para las que no estamos preparados realmente, no nos enseñan a luchar contra la burocracia normalmente en las escuelas. Tenemos un desafío, pero yo creo como sociedad, a mí, que se supone que soy una persona formada, que me sé mover en Internet, cuando entro en una determinada aplicación. El otro día quería hacer algo sobre Hacienda y es un laberinto, es un verdadero laberinto. Entonces, crear una sociedad un poco más sencilla, más accesible, donde todos podamos tener acceso, donde todas las personas podamos, digamos, tramitar, hacer nuestras gestiones, es fundamental, ¿no? Es fundamental. Y hay que simplificar porque muchas veces se construye un camino lleno de obstáculos. La verdad es que hay mucho camino que recorrer, pero se van dando pasos, y sobre todo el trabajo que están haciendo desde la Universidad de La Laguna, desde Acufade, con ejemplos como el de Fran, yo creo que ayudan muchísimo, Fran. Y lo cierto es que, lo comentábamos antes de pasada, se han cumplido ya 20 años, ya 2 décadas del primer Congreso Europeo de Vida Independiente. Lo digo porque ustedes desde Acufade también han enviado un manifiesto en el que, bueno, se lamentan de que 20 años después, que se dice rápido, pero es mucho tiempo, prácticamente no se haya avanzado nada en esto. Fran, claro, la situación yo entiendo que es pesimista, lógicamente analizando lo que ha ocurrido en el pasado, pero ¿tú crees que se están cambiando las cosas, que se está avanzando? Mira, este gobierno que iba de progresista, al final no hizo nada. Todo se fue en decir que se estaban eliminando las colas de espera para la ley de dependencia, y todo se iba en decir que se construían residencias y más residencias. Y de Marta Rocha, que esperábamos mucho, pero al final tampoco hizo nada como su anterior cargo, Miguel Montero Naranjo. Si ellos no hicieron nada, que van diciendo que son progresistas, ahora que viene Coalición Canaria y PP, pues lo tenemos difícil, pero hay que seguir luchando, no podemos cruzarnos de brazos, evidentemente. Al final hay una cuestión que es clave. Bueno, lo primero, que hay una voluntad clara, o sea, la teoría todo el mundo la tiene clara, desde en Europa, donde se deja claro, insisto, 20 años ya ese primer Congreso Europeo de Vida Independiente,
hasta a nivel nacional, a nivel autonómico, a nivel local, porque al final cuando nosotros hablamos con los expertos, con las expertas, hablamos con los políticos, todo el mundo está de acuerdo en que hay que seguir invirtiendo en todo esto, pero después falla la voluntad, Fran. La verdad es que tú lo decías antes, los grandes dependientes no importan, ¿no? Pero sí que yo quiero insistir en eso, lo decía Manuel antes, es que yo creo que no les va a quedar más remedio, es que es o eso o al final también el colapso de un sistema que evidentemente les puede pasar factura, ¿no? ¿No crees a la clase política? Mira, David, a nosotros nos dijo el diputado común que una inmensa parte de los fondos europeos se devuelven. Es decir, eso es una vergüenza. Y después van diciendo que no tienen dinero porque la inflación está por aquí, por allá, todo es mentira, todo es mentira. No hay voluntad, es eso nada más. Y como decía Manuel al principio, si alguien necesita un riñón, yo creo que nadie se plantea si poner el riñón, trasplantarlo, es caro o no es caro. Es decir, por lo mismo pasa con la asistencia personal. Es algo vital, es algo que está relacionado con los derechos humanos y cuya implantación no debería ponerse duda ni poner tantas trabas, ¿no? La verdad que es una buena reflexión, Fran, para ir poniendo ya punto final al programa. A mí, personalmente, esto ya es una opinión personal, se me hace bastante dura esta entrevista. Es mucho más sencillo entrevistar a un político, a una política, porque al final son incluso mucho más previsibles, ¿no? Pero esto es como una cachetada de realidad, ¿no? Para mí, para todos los que estamos aquí haciendo este programa y para todos los espectadores y espectadoras, porque al final es muy difícil, Manuel, encontrar las palabras para un poco explicar por qué, o sea, el porqué de toda esta situación, cuando todo el mundo tiene claro los beneficios, cómo es posible llegar hasta aquí. Pero bueno, yo creo que hay que seguir trabajando, ¿verdad? Hay que seguir trabajando. El mensaje que yo creo nos está transmitiendo Fran es que como ciudadanos tenemos que pelear, tenemos que luchar por nuestros derechos, para que de algún modo, pues, el nivel político en su momento nos pueda escuchar y pueda tomar decisiones pertinentes, ¿no? Pues sí, Fran, yo te voy a despedir, te doy las gracias de nuevo por estar hoy con nosotros. Sabes que aquí en Mírame Televisión tienes una ventana para contarnos cómo se va avanzando. Nosotros no nos vamos a olvidar, lógicamente, de las personas dependientes, de las personas mayores, de las personas con discapacidades, personas que necesitan, lógicamente, personas vulnerables y que necesitan de la atención de los medios de comunicación y de las administraciones públicas. Pero por supuesto y sobre todo, Fran, quería darte las gracias por ese coraje, ¿no? Esa valentía y esas ganas de luchar por unos derechos y sobre todo que al final de ayudar a tantas personas, que lo estás haciendo directa e indirectamente. Así que gracias, Fran, y como sabes, aquí tienes las puertas abiertas. No, gracias a ustedes, de verdad. Un abrazo, Fran. Un abrazo, Fran. Y Charo. Un abrazo. Manuel, la verdad Pues es que nada, ha sido un placer también y ojalá, nos comentábamos antes, otro día con más tiempo podemos hablar de estudios, de más datos, profundizar quizás un poco más. Yo creo que puede ser interesante, pero insisto, también ha sido un placer y muy necesario poder charlar contigo. Nos hemos sentido muy cómodos. Gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, como siempre, por seguirnos y por estar interesados también por estos asuntos. Seguro este tipo de cortes, estas cuestiones, le acaban llegando al político de turno. Después, bueno, pues o no hay voluntad o se buscan excusas para no sacar adelante medidas o propuestas como esta. Ahora hay un cambio político, veremos hasta qué punto se puede confiar o no en que haya una mayor voluntad, veremos si hay un empuje también con esa regulación aprobada hace unos días en el Consejo Territorial. Bueno, hay muchos frentes que se abren, pero sin duda hay un problema y una necesidad que hay que cubrir, y aquí en Mírame Televisión vamos a seguir muy pendientes de esas personas vulnerables que necesitan, por supuesto, de esos esfuerzos, como digo, de los medios de comunicación, pero también de las administraciones públicas. Que pasen una feliz noche. Volvemos mañana con más análisis de la actualidad y más protagonistas. No se lo pierdan.